A pesar de que habían pasado 10 años desde la última vez que vio a su hermana con vida, los aullidos de dolor de Lucía al dar a luz a Renato aún resonaban en la mente de Pedro, su hermano. 10 largos años habían pasado desde aquel trágico día, y aún así el recuerdo de la muerte de su hermana lo atormentaba constantemente. Ahora, Pedro era el único guardián de Renato, un niño con una maldición heredada en la sangre y abandonado por su padre, quien se desentendió al ver que la bestia en el interior de su hijo despertaba. El pequeño Renato mostraba signos de la maldición del hombre lobo desde su infancia. Sus ojos brillaban con un fuego salvaje y sus afilados colmillos eran el presagio de la terrible transformación que ocurriría cuando la luna llena brillara en el cielo nocturno en su cumpleaños número 13. Pedro, decidido a romper la maldición que atormentaba a su familia, había pasado años investigando en libros antiguos y contactando expertos en lo sobrenatural. Finalmente, sus esfuerzos lo llevaron a descubrir la fuente de la maldición del hombre lobo. Esta se encontraba en una región perdida en Turquía, donde un antiguo clan de hombres lobo había vivido durante siglos. Aunque el viaje sería peligroso y lleno de incertidumbre, Pedro estaba dispuesto a arriesgarlo todo con tal de liberar a Renato de la maldición que lo atormentaba. Una noche, antes de comenzar su largo viaje, Pedro llevó a Renato a un lugar tranquilo en la orilla del río que atravesaba el pueblo. El reflejo de la media luna iluminaba sus rostros mientras Pedro comenzaba a hablar con Renato sobre lo que les esperaba. Renato, sé que este viaje será difícil para ti y quizás no entiendas por qué debemos ir tan lejos, pero quiero que sepas que lo hago por ti, para liberarte de esta maldición que ha dañado tanto a nuestra familia durante generaciones, comenzó Pedro. Renato, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del tiempo desde que la maldición se había manifestado en él, asintió con la cabeza. Pedro pudo ver en sus ojos la mezcla de miedo y esperanza que lo atormentaba. Este viaje no será fácil, Renato. Nos enfrentaremos a muchos peligros en el camino y tendremos que cruzar océanos y montañas para llegar a nuestro destino. Pero no importa lo difícil que sea, estoy dispuesto a enfrentarlo todo, si eso significa que puedas tener una vida normal, sin la sombra de esta maldición persiguiéndote, continuó Pedro. Renato levantó la mirada hacia Pedro, y aunque no pronunció palabra alguna, Pedro pudo ver en sus ojos una determinación silenciosa. Al ver esto, Pedro supo que Renato estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera con tal de encontrar la paz. Puede que no hablemos mucho, sobrino, pero quiero que sepas que estoy para ti, Renato. Juntos superaremos esto y no descansaré hasta que te hayas liberado de esta herencia de sangre. Solo te pido que confíes en mí y en nuestro vínculo como familia, dijo Pedro con firmeza. Renato, con lágrimas en los ojos, asintió nuevamente y abrazó a Pedro con fuerza. En ese momento Pedro comprendió que, aunque el camino por delante sería largo y lleno de incertidumbre, el amor y la determinación que compartían como familia serían suficientes para enfrentar a cualquier desafío que se les presentara. Al día siguiente, Pedro y Renato comenzaron su odisea hacia Turquía. Después de horas de vuelo, la llegada a Turquía fue un choque cultural para Pedro y Renato. Aterrizando en Estambul, la antigua y bulliciosa metrópoli, se encontraron inmersos en un mundo completamente diferente al que estaban acostumbrados. Los edificios de la ciudad, con sus cúpulas y minaretes, se elevaban majestuosamente hacia el cielo, y los aromas exóticos de las especias y alimentos callejeros inundaban sus sentidos. Al principio, Pedro y Renato se sintieron abrumados por la cantidad de gente, los sonidos y las luces. Sin embargo, sabían que debían continuar hacia el desierto de Karapinar. Antes de partir, Pedro decidió buscar a un traductor que pudiera ayudarles a comunicarse y navegar por el desconocido territorio turco. Después de preguntar en varios lugares y con varios lugareños, Pedro finalmente encontró a Aylin, una joven mujer que hablaba tanto español como turco con fluidez. Aylin había estudiado en España durante algunos años, por lo que estaba familiarizada con la cultura latina y se mostró dispuesto a ayudarles en su travesía. Con Aylin como guía,
El grupo partió de Estambul y comenzó su viaje hacia el desierto de Carapinar. A medida que se alejaban de la ciudad, el paisaje comenzó a cambiar drásticamente. Los frondosos bosques y colinas dieron paso a llanuras áridas y montañas escarpadas. El clima también comenzó a cambiar, volviéndose más seco y caluroso a medida que se adentraban en el desierto. La vida en el desierto de Carapinar era dura y despiadada. El sol abrasador azotaba la tierra durante el día, mientras que las noches eran frías y llenas de peligros ocultos en la oscuridad. Pedro y Renato tuvieron que adaptarse rápidamente a estas condiciones extremas, aprendiendo a conservar agua y buscar refugio durante las horas más calurosas del día. Finalmente, después de días de camino, Pedro, Renato y Ailín llegaron a un pequeño pueblo sin nombre enclavado en un valle rodeado de imponentes montañas. Los lugareños los miraban con recelo, pero su actitud cambió rápidamente cuando Ailín les explicó el propósito de su visita. Estos pronto les presentaron a Ismail, un anciano que parecía guardar un gran secreto. Ismail les contó su increíble historia. Hacía más de 2500 años, en su juventud, cuando había sido marcado por la maldición del hombre lobo. La maldición había comenzado cuando el rey Nabucodonosor había sido maldecido por el Dios de los judíos. Desde entonces, esta maldición había pasado de generación en generación, afectando a aquellos que llevaban la sangre de Nabucodonosor. A lo largo de los siglos, Ismail había luchado contra sus transformaciones y había intentado desesperadamente encontrar una cura para la maldición. Aunque ya no sufría de transformaciones, la maldición lo había dejado con una condena a la inmortalidad, obligándolo a vivir con el peso de su oscuro pasado. Ismail, conmovido por la historia de Pedro y Renato, decidió ayudarles a encontrar el templo del dios lobo, un lugar sagrado en lo profundo del desierto, donde, según las leyendas, se encontraba la fuente de la maldición. El anciano creía que, si pudieran llegar ahí, podrían tener la oportunidad de ponerle un fin a la maldición de una vez por todas. Siguiendo las indicaciones de Ismail, Pedro y Renato se adentraron en una serie de cavernas ocultas en las montañas, donde se decía que el antiguo clan de hombres lobo había llevado a cabo oscuros rituales y conjuros en tiempos remotos. Después de varios días de viaje, finalmente llegaron al templo del dios lobo. La estructura antigua y en ruinas se alzaba solitaria en medio de las cámaras cavernosas del desierto, como un recordatorio sombrío de un pasado olvidado. Con la guía de Ismail, Pedro, Renato y Ailín entraron al templo, dispuestos a enfrentarse a los secretos y desafíos que les esperaban en su interior. En lo profundo de las cuevas, encontraron un antiguo habitáculo lleno de inscripciones en un idioma olvidado y restos de sacrificios realizados en un altar de la cripta. Las paredes del templo del dios lobo parecían cobrar vida mientras Pedro examinaba las inscripciones en un idioma desconocido. En ese instante, espíritus de lobos fantasmales comenzaron a descender desde los techos, surgir de las paredes y brillar en los suelos. Ailín, aterrorizada por la aparición de estos seres sobrenaturales, intentó huir, pero la manada de lobos la devoró etéreamente, dejando tras de sí un vacío ensordecedor. En un momento de tensión dentro del templo del dios lobo, Ismail decidió revelar su verdadera naturaleza. Su voz comenzó a cambiar, adquiriendo una tonalidad más profunda y antinatural, mientras sus ojos brillaban con la locura de milenios de experiencia. No soy solo un anciano que vagabundea por este mundo. Soy el último sacerdote del dios lobo, exclamó Ismail, dejando tras de sí la energía de su posición y un poder que inundaba la sala. Durante milenios he caminado por la tierra, alimentando la maldición y guiando a los hombres lobo hacia la gloria y la supremacía. Mi conocimiento abarca siglos de historia y secretos que ningún mortal podría comprender. Ismail continuó, dejando que la locura y la superioridad que sentía se reflejaran en sus palabras. He visto caer imperios y civilizaciones, he contemplado el auge y la caída de héroes y villanos, he forjado pactos con dioses y demonios y he aprendido secretos que harán temblar a los sabios más grandes. Y ahora te ofrezco, Renato, la oportunidad de unirte a mi manada y heredar ese poder y conocimiento. La sala parecía vibrar con la energía de Ismail,
mientras él revelaba su naturaleza ante los presentes. Las palabras del sacerdote del dios lobo estaban impregnadas de una locura que traspasaba el tiempo y el espacio, y su superioridad se mostraba con una fuerza abrumadora. Pedro y Renato no pudieron evitar sentirse asombrados por la revelación, pero también reconocieron el peligro que se presentaba en ese ser. La presencia de los lobos espirituales despertó algo en Renato, quien comenzó a transformarse en hombre lobo, sintiendo la llamada de su manada ancestral. Sus rasgos humanos se desvanecieron, reemplazados por una criatura peluda y feroz. Pedro, luchando contra los residuos de la maldición que aún persistían en su interior, intentó resistir la tentación de unirse a la manada. Ismail trató de convencer a Renato de unirse a su manada y aceptar su destino como portador de la maldición del hombre lobo. Le habló de un poder inimaginable y de una conexión profunda con la naturaleza y la historia de su linaje. Pero Pedro, decidido a proteger a su sobrino y poner fin a la maldición, intervino enfrentándose a Ismail. En medio de la confrontación, Pedro volvió a su infancia y recordó las enseñanzas de Salvador, aquel hombre que hace más de 20 años lo había salvado en una noche fatídica como esa, quien siempre había afirmado que los monstruos más temibles no eran las bestias en el exterior, sino las sombras que habitaban en el espíritu humano. Con esta comprensión, Pedro buscó en su interior la fuerza para superar la maldición y liberar a Renato de su destino. A medida que Pedro luchaba contra Ismail y su conexión con el dios lobo, Renato, aún en su forma de hombre lobo, comenzó a comprender la importancia de su humanidad y la responsabilidad que tenía de protegerla. Juntos, Pedro y Renato resistieron la tentación y enfrentaron al sacerdote Ismail y a los espíritus de los lobos fantasmales. Pedro, con determinación feroz, se enfrentó a Ismail mientras Renato, luchando contra la transformación que lo consumía, se preparaba para enfrentar a los lobos fantasmales que lo rodeaban. Pedro, utilizando todo el conocimiento que había adquirido durante su búsqueda para liberar a su familia de la maldición, desafió a Ismail. No permitiré que sigas usando tu maldición para controlar a los inocentes. Renato y yo lucharemos contra ti y pondremos fin a tu reinado de terror, gritó Pedro, mientras se lanzaba hacia el sacerdote del dios lobo. Mientras tanto, Renato enfrentaba a los lobos fantasmales que lo rodeaban. A pesar de la fuerza magnética de su manada ancestral, Renato resistía a dejarse consumir por su influencia. Utilizando su conexión con la maldición, Renato canalizó su energía interior para enfrentar a los espíritus. Sus ojos brillaban con la luz sobrenatural mientras desafiaba a las bestias etéreas y sus instintos de hombre lobo comenzaron a trabajar en su favor. Pedro e Ismail luchaban con una ferocidad sobrehumana, sus cuerpos golpeándose y forcejeando en una danza violenta. Pedro, impulsado por su amor hacia su familia y su deseo de justicia, lograba mantenerse firme ante el sacerdote inmortal. En otro rincón del templo, Renato enfrentaba a los lobos fantasmales uno por uno, valiéndose de su fuerza y astucia para esquivar y rechazar a las bestias. A medida que su confianza crecía, Renato comenzó a sentir el control sobre su propia maldición. Su lucha contra los lobos se volvía cada vez más intensa, y en el fragor de la batalla, Renato comprendió que el poder para enfrentarse a esos seres y su propia maldición residía en él mismo. En el clímax de la confrontación, Pedro se enfrentó a Ismail en un duelo de voluntades e ingenio. Sabiendo que Ismail tenía milenios de conocimiento y experiencia, Pedro recurrió a su astucia y a lo que había aprendido durante su búsqueda para terminar con la maldición. En un momento decisivo, Pedro logró romper el vínculo que Ismail tenía con la energía del dios lobo, debilitándolo significativamente. Mientras tanto, Renato luchaba feroz contra los lobos fantasmales. Aunque su instinto de hombre lobo lo llamaba a unirse a ellos, Renato se aferró al amor y a la conexión que sentía con su tío Pedro y a su deseo de proteger a los que le importaban. A medida que Renato enfrentaba a los lobos fantasmales, su fuerza interior comenzó a brillar. Cuando Renato logró sobreponerse al poder de los lobos fantasmales, Pedro, utilizando su fuerza de voluntad y su conexión con la maldición, tomó el control de la manada completa. Con una mirada decidida, Pedro ordenó a los lobos devorar a Ismail. El anciano sacerdote del dios lobo gritó y se retorció, pero no pudo escapar de su destino. Los lobos fantasmales desgarraron y destrozaron su alma, poniendo fin a su existencia y a su maldad milenaria. Una vez victoriosos, Pedro y Renato no pudieron evitar sentir una profunda tristeza al recordar a Eileen, quien los acompañó en su búsqueda y les brindó su apoyo hasta el final.
Ambos decidieron honrar su memoria enterrándola bajo las arenas del templo, en el mismo lugar donde su vida fue arrebatada por los lobos fantasmales. Con respeto y cariño, Pedro y Renato cavaron una tumba para Eileen, colocando su cuerpo con delicadeza y cubriendo su último lecho con la arena del desierto. Finalmente, Pedro y Renato iniciaron el arduo camino de regreso a México. El viaje fue largo y desafiante, pero con el conocimiento de que ahora eran libres de la maldición que atormentaba a su familia, les brindó la fuerza y la esperanza necesarias para continuar. Atravesaron el desierto de Carapinar, superaron las montañas de Turquía y cruzaron el océano Atlántico hacia México. A medida que avanzaban, Pedro y Renato se iban adaptando a su nueva realidad, fortaleciendo su relación de padre e hijo. Cuando finalmente regresaron a México, Pedro y Renato supieron que habían dejado atrás el oscuro pasado que los perseguía y que ahora podían enfrentar un futuro lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Juntos habían superado la herencia de sangre y ahora podían seguir adelante, construyendo una vida de paz y amor en honor a todas las personas que los apoyaron en su lucha contra la maldición en la sangre.